Vamos a hablar de tendencias, porque resulta que ahora se volvió de última moda tener esos jardines verticales. Llegaron para alegrar nuestras casas, sitios comerciales y ya se volvieron toda una tendencia. Por eso hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo Juan David Fernández, quien nos va a hablar de los jardines verticales. Bienvenido a Las Tres, gracias. Muchas gracias por la invitación y pues sí, es una tendencia que en los últimos años ha ingresado en Colombia y que cada día vemos más en la ciudad de Medellín. ¿Qué son los jardines verticales? A ver, los jardines verticales, su historia viene desde la década de los 80, donde un biólogo francés, Patrick Blanc, empezó a mirar que en las ciudades ya había espacios muy reducidos para tener zonas verdes. Entonces empezó a mirar qué otras oportunidades teníamos para poder ornamentar nuestras ciudades y pues hacer las ciudades más amigables con el medio ambiente. En esa idea surgen los jardines verticales, es hacer muros o fachadas que contengan plantas y que sirvan de ornamentación. Que además me parece espectacular, da un ambiente completamente distinto en el sitio donde se encuentran. Yo te pregunto, estás hablando de plantas ornamentales, que son las plantas que son de decoración, pero por decir algo, yo me sueño teniendo una huerta. Por ejemplo, poner albahaca, perejil, cilantro, yo también. Cierto, pero como ahora uno tiene el apartamento y no la finca, se pueden en jardines verticales. También se pueden, Marcela, yo creo que es de las grandes alternativas que tenemos, donde tú en un jardín puedes tener las plantas aromáticas y medicinales, también hacen parte de la ornamentación y tienen una belleza explícita muy bonita y también nos pueden servir como alimento. También podría sembrar lechugas, tomates y de hecho pueden ser una alternativa muy importante en los grandes centros urbanos. Y ya vamos a poder tener una huerta. Y ya hay mucha gente que lo está haciendo porque incluso dentro de lo que es la alimentación sana, pues nos estamos metiendo también como en ese cuento y eso es parte precisamente de ese tipo de alimentación. Sí, Olga, yo creo que es muy importante porque primero es saber cómo lo cultivamos y pues tener la posibilidad de decir cómo lo cultivo y cómo lo hago, hacerlo uno mismo. Y lo otro es que obviamente cultivar plantas es algo que es exquisito, es algo que te va a relajar, te va a quitar del estrés y te va a sacar de la cotidianidad. No le pone amor a eso, ¿cierto? ¿Cuáles son? Hablemos primero de las ornamentales. ¿Cuáles son las plantas ornamentales más recomendadas para estos jardines verticales? A ver, yo creo que cada proyecto es único, ¿cierto? Eso va a depender mucho de las condiciones climáticas, si tu muro lo tienes a plena exposición solar o es en un interior. Tienes que mirar la humedad del ambiente. Uy, divino. Que medio de siembra, eso es en México. Ya anteriormente veían la Casa Forum en Madrid y la primera fue el primer muro vegetal que se hizo en el mundo, que fue en la Ciudad de las Ciencias en París. Qué belleza. Los dos primeros eran de Patrick Blanc. Y él iba estudiando cada sitio, sus condiciones de luz, el medio de siembra. Hay plantas, ese por ejemplo es de plantas aromáticas y medicinales, que es algo muy espectacular. También me encanta. Me encanta. Donde pueden tener albahaca, pueden tener menta, hierbabuena, manzanilla y simplemente se vuelve muy espectacular. Ese es el muro vegetal del jardín botánico. Pero es que, te digo una cosa, es de los más lindos que hay y es nuestro. Yo creo que es un muro vegetal que nos dio mucha brega, se hizo en el 2007 y apenas estábamos experimentando en Medellín, apenas hace como 3 años empezamos ya a configurarlo y a seleccionar las plantas que eran adecuadas. Ahí teníamos orquídeas, bromelias, cuernos, plantas que son aéreas. Y ese muro vegetal, el medio de siembra no tiene tierra, sino que es fibra de coco. Entonces, como les decía, para cada proyecto habrá una planta que es especial. Y hay una investigación que me contabas antes, cuando estábamos por fuera de cámara, que requiere este tipo de tendencias un cuidado especial. Yo te decía, yo quiero uno para mi casa, y me decías, ¿cuidas bien las matas? Y yo sí, me decía, no es suficiente para los jardines verticales, hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuáles son esos cuidados? Yo creo que
primero hay que saber dónde lo vamos a hacer, porque uno dice, ay, hagamos un muro vegetal en la casa, y cuando lo hacemos sobre una pared, pues tenemos que tener cuidado porque vamos a crear humedades, entonces obviamente tiene que tener sistemas de impermeabilización y de saber cuánto puede cargar esa pared. Ajá. De ahí para adelante depende del tamaño. Si son muros vegetales que son muy grandes, necesitamos de sistemas de riego, porque no vamos a tener la oportunidad de un muro a 20, 30 metros de altura con una manguera hacerlo. Entonces es muy importante. Generalmente en esos sistemas de riego se hacen sistemas de fertilización, de abonamiento de las plantas. Para facilitarlo. Y ya lo otro es el conocimiento de la planta, de qué planta vamos a sembrar, cuál es el grado de luz que tiene eso. Sabemos que el impacto que se hace con tanta construcción y tanto cemento a nuestro medio ambiente es un impacto bastante negativo, pero tenemos conocimiento de qué tan bueno puede ser el aporte de estos muros y estos jardines verticales y cómo puede contrarrestar lo que le estamos haciendo a nuestra tierra. Son muros vivos. Eso hace parte como de ciudades verdes. Hace parte de ciudades verdes donde obviamente se va a tener un efecto sobre la temperatura, de reducción de temperatura, también va a minimizar las partículas de contaminación que ingresan en nuestras habitaciones. También podemos hacer muros vegetales que sean amigables con el medio ambiente, donde el agua se recircule, podemos captar el agua lluvia y recircularla en el sistema y serían de consumos muy mínimos, ¿cierto? Entre otras, sobre todo ahorita para las empresas, centros comerciales, vienen certificaciones LEED, que son certificaciones ambientales, entonces les tienen que ser más amigables con el medio ambiente y es una posibilidad. Por ejemplo, esta manzana grandota que tiene un centro comercial de la ciudad de Medellín, es esa tendencia, los jardines verticales, que además es hermosa. Que le cambiaron todas las flores hace 2 semanas. Y se vuelve un punto focal. Es muy importante cuando les decía el mantenimiento, porque la gente dice, ay, hacer un muro vegetal y lo quiero muy florecido. El del centro comercial obviamente necesita unas inversiones altas porque son plantas que, sobre todo las de flores como esas begonias, son muy semestrales, 6 meses, dependiendo del mantenimiento, 1 año máximo, y después empiezan a deteriorarse. Entonces, ellos tienen el recurso para estarlas cambiando. O sea, que no las cambiaron por capricho, sino que las cambiaron porque tienen una vida útil, porque yo ya estaba peleando con ellos que porque así como están de bonitas, o sea, se cambian es porque tienen esa vida útil. Y sobre todo que, por ejemplo, ahorita ingresamos ya a Feria de las Flores, que hay que tener todo espectacular, entonces ellos tienen los tiempos medidos y pues así serían los jardines, muchas veces no solo porque sean muros vegetales, sino cuando hacemos jardines hay plantas que las tenemos que estar renovando constantemente. Es que mira, sin ir muy lejos, hay ciudades que no tienen el clima tan favorecido como lo tiene Medellín, sin embargo, que han hecho de sus planes, obviamente arquitectónicos, planes verdes, como Mendoza en la Argentina, que siendo en un lugar totalmente inexplorado, pues y seco y de todo, hicieron unas canaletas especiales para economizar el agua y lo tienen completamente florecido, o sin ir muy lejos, como mi Perú también, como Lima, una ciudad donde nunca llueve y que sin embargo es llena de parques y donde hicieron que la Costa Verde, que era gris, se volviera verde gracias al esfuerzo. ¿Por qué no hacer que nuestra ciudad cada vez sea más bonita y más amigable también con el medio ambiente? Ay, mi ciudad es muy linda. No, es espectacular. Yo creo que, y además que la ciudad es espectacular. Aguantamos más parques. Yo creo que tiene algunas cosas que a veces no comprendemos. Siempre hemos llamado a Medellín la ciudad de las flores, de la eterna primavera, y las condiciones de la Medellín actual son muy diferentes de las de hace 60, 40 años. El eterno calor. Nos hemos calentado un poquito. Pero afortunadamente, digamos que la concepción de las entidades municipales y de la misma gente es que hay que volver a retomar los jardines. Y en eso hemos hecho grandes inversiones. Me encantan los guayacanes que tiene la ciudad. Eso a mí me encantaría pavimentar la autopista, por ejemplo, con guayacanes, porque de verdad que por esta época empiezan a florecer y la vida que le da al sitio donde se encuentran es increíble. Se volvieron árboles emblemáticos de nuestra ciudad. Ahí voy a hacer como una cuña, un pequeño paréntesis. Cuando la gente vaya a sembrar o a hacer su proyecto de jardines o de siembra de árboles, es esencial que se asesoren, porque los guayacanes son espectaculares.
pero no son para todos los sitios de la Exacto. ciudad. Uno tiene que tener en cuenta la condición, la altura del árbol, cuánto crece, los diámetros. Las flores de los guayacanes muy bonitas, pero cuando caen nos forman esos tapetes amarillos y si están sobre una acera, fácilmente alguien se puede resbalar sobre ellos. Ah, que no pasen por ahí porque el Guayacán es muy Pero bonito. ustedes en el Jardín Botánico prestan ese tipo de asesorías también. Claro, Olga, hacemos la asesoría en el diseño, montaje y elaboración de jardines. Y es el sitio más lindo que tiene nuestra ciudad, un sitio verdad para es que disfrutar sí. y para empoderarse y para llenarse de él, para ir a hacer El fin de semana picnic, sí, es el mejor picnic de plan. familia, para ir a recorrerlo, porque vean, en ningún otro sitio de Medellín se siente la frescura que tienen ustedes. Uno entra y está en ese calor de afuera, de todo ese pavimento y siente como un fresquito cuando ya ingresa como al Jardín Botánico. Además porque siempre están innovando con eventos y todo. Lo único es que deberían dejar entrar con mascotas porque yo, por ejemplo, no puedo ir con mi hijo. Entonces a mí eso me parece, hago una denuncia pública que en el Jardín Botánico deberían dejar entrar a Ay, los Marcela, bebés. Usted yo sabe cómo a es el los problema con los bebés. perros, ¿cierto? No, el problema con las mascotas es que primero todavía no tenemos una Establecer cultura. no Sí. tenemos una cultura tristemente en nuestra ciudad, las dejamos libres y pues el Jardín Botánico es un lugar que en un fin de semana puedes encontrar fácilmente 10.000, 15.000 personas. Se multan a los que no recojan. Pues hemos intentado y de hecho en los mercados verdes hemos tenido días de mascotas. Yo creo que al igual que los muros vegetales son tendencias, ya vemos que en centros comerciales de Se la están ciudad volviendo se van volviendo pet sitios friendly. para las mascotas y para eso vamos a llegar, pero primero hay que hacer la Rápido. Organicemos. Rápido. ¿Qué evento tienen en estos días? Tienen uno que es para toda la familia, como días de campo, ¿cómo se llama? Está el gran día de Ese. campo que es de Redentoris y pues también va a estar y pues ya próximamente la Feria de las Flores. Que allá estaremos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y como Siempre hoy que vamos al estamos, sí. Jardín Botánico nos sentimos como en Eso.